Muy buenas. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema fascinante. Vamos a analizar el deterioro de un edificio como si fuera un paciente en una consulta médica. No nos quedaremos en los síntomas, no. Iremos directos a buscar la raíz de la enfermedad. Y para este viaje, nos apoyamos en el increíble trabajo del ingeniero Leonardo José León Albornoz, que es toda una referencia en este campo. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Seguiremos los pasos que daría un patólogo estructural, desde la primera inspección hasta el diagnóstico final. Así aprenderemos a interpretar la salud real de una construcción. Venga, empezamos por lo más básico. Hay que pensar que cada edificio tiene su propio historial clínico. Todos esos defectos que vemos a simple vista, pues son los primeros síntomas que tenemos que aprender a leer. Y aquí la pregunta del millón. ¿Qué nos dice de verdad una fisura? A ver, a primera vista es solo una grieta, una rotura. Pero para un ojo experto es muchísimo más. Es una pista, una señal que nos está hablando de tensiones que no vemos, de cómo se mueve el terreno debajo o de una degradación interna que está ocurriendo en silencio. Y esta es la idea clave que va a guiar todo nuestro análisis. Inspirándonos en el concepto del árbol genealógico de las fisuras, tenemos que entender que cualquier síntoma visible tiene una causa raíz, un origen. Nuestro trabajo, como detectives, es rastrear esa genealogía hacia atrás hasta encontrar el verdadero culpable del problema. Bien, una vez que hemos identificado el síntoma, el siguiente paso es clasificar la posible enfermedad, porque resulta que las patologías estructurales se agrupan en grandes familias, como en la medicina. El deterioro tiene, 4 grandes apellidos. Las causas físicas son las más obvias, el desgaste del día a día, el sol, la lluvia, el envejecimiento natural. Las fímicas son esas reacciones que se van comiendo los materiales por dentro. Y luego están las funcionales y las económicas, que van muy de la mano. Ocurren cuando un edificio se queda anticuado, ya no sirve para lo que fue diseñado, o simplemente mantenerlo cuesta más de lo que genera. El resultado, el abandono. Y un edificio abandonado, ya se sabe, se deteriora a una velocidad de vértigo. Ahora nos ponemos la bata de laboratorio. Vamos a sumergirnos en las causas más sutiles, las que no se ven. Los ataques químicos son como una enfermedad silenciosa, una que va debilitando la estructura desde dentro, a nivel molecular. Empezamos con la lixiviación. Para que nos entendamos, es como si el agua lavara el hormigón por dentro. Se filtra y a su paso disuelve y se lleva el hidróxido de calcio, que es, el pegamento que lo mantiene todo cohesionado y fuerte. Al robarle ese componente vital, el agua deja el hormigón poroso, débil, como un queso de Gruyère. Luego tenemos a la carbonatación. Mirad, el hormigón tiene un superpoder. Es muy alcalino, y eso crea una especie de campo de fuerza invisible que protege al acero de su interior para que no se oxide. Pues bien, el dióxido de carbono del aire es la kriptonita de ese superpoder. Se mezcla con la humedad, neutraliza la alcalinidad y ¡pum!, apaga el escudo. El acero se queda totalmente indefenso, a merced de la corrosión. Entonces, para que quede claro, son 2 ataques diferentes. La lixiviación es un robo de material, un lavado. La carbonatación es una reacción química que quita las defensas. Pero, ojo, aunque sean distintos, a menudo son los mejores amigos. Un hormigón debilitado por lixiviación es más poroso, y eso le abre la puerta de par en par al CO2 para que la carbonatación avance mucho más rápido. Un trabajo en equipo. Para mal, claro. Y la lista de enemigos no acaba aquí, ¿eh? Tenemos también los ataques de sulfatos que vienen del suelo o del agua y atacan al cemento. O las sorprendentes reacciones al cale agregado, donde básicamente los propios componentes del hormigón se pelean entre sí, generando una expansión que lo rompe desde dentro. Es casi como una enfermedad autoinmune del propio material. Vale, nos quitamos la bata de laboratorio y volvemos a mirar el edificio en su conjunto. Vamos a completar nuestro diagnóstico con las causas que sí se ven, las físicas y las funcionales. Las causas físicas son las que todos entendemos a la primera. Estamos hablando del desgaste por el uso, del roce, del impacto del viento, la lluvia, las heladas y simplemente del paso del tiempo. Los materiales, como todo en esta vida, tienen un ciclo y con los años van perdiendo sus propiedades. No hay más misterio. Y este punto es fundamental porque a veces se nos olvida. Un edificio que se queda obsoleto o que ya no es rentable a menudo caen en el abandono. Y esa falta de mantenimiento, que es una consecuencia funcional o económica, se convierte en el acelerador número 1 del deterioro físico. Un buen médico no solo te dice qué tienes, sino desde cuándo lo tienes. En nuestro diagnóstico, saber el cuándo apareció la patología nos da pistas cruciales sobre su verdadero origen. Esta tabla es clave. Hay problemas, como el asentamiento plástico, que ocurren en las primeras horas de vida del hormigón. Son, por así decirlo, defectos de nacimiento.
Otros, como la corrosión, son enfermedades crónicas que aparecen con los años. ¿Y por qué es tan importante saber esto? Porque la solución es completamente diferente. No es lo mismo arreglar un error de ejecución que tratar una enfermedad degenerativa causada por el ambiente. Y así llegamos al final de nuestro recorrido. La pregunta ahora es, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Por qué es tan importante hacer un diagnóstico preciso? Pues porque un diagnóstico correcto lo es literalmente todo. Es la diferencia entre poner un parche, una chapuza que solo maquilla el síntoma y una reparación que ataca la causa raíz y soluciona el problema de verdad. Es la única forma de tasar una propiedad por lo que realmente vale, no por su apariencia. Y lo más importante, es la garantía de seguridad y de que esa estructura va a durar lo que tiene que durar. Al final, la reflexión que nos queda es esta. Cuando se valora un inmueble, nos estamos quedando en la superficie, en la pintura recién dada y los acabados bonitos, o estamos intentando entender su historial clínico completo. La respuesta a esa pregunta es quizá lo que diferencia un análisis superficial de uno verdaderamente profesional.